lo que denota esto es un pobre trabajo de selección parlamentaria. ¿Qué hacer para que esto cambie? El señor Otárola en la entrevista dice no se puede. No, muy difícil. Pero ¿cómo va a ser difícil? Hay que buscar a ¿cómo se dice? A 130 justos en Sodoma. No es tan complicado. Efectivamente, la situación es preocupante. Creo que hay varios factores que ayudan a esto. Lo primero es, sí, lo que mencionó el congresista Otárola, que los partidos no se implementa una selección, un filtro mucho más eficaz. Yo diría que algunos partidos lo podrían hacer, sin embargo, hay un problema muy serio. Muchos partidos dependen de los aportes de los candidatos para sus actividades, su campaña, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un candidato o un presunto candidato viene y aporta una suma muy fuerte, es una tentación muy grande. Claro, pero si es solamente el dinero, vas a reclutar al señor que recibe oro, al dueño del burdel, o sea... Entonces, ¿no? Evidentemente, es una falta de ética partidaria. Partidaria, así es. Definitivamente. Por otro lado, yo veo con preocupación también que en ciertos lugares el pueblo, el electorado, como que pasa por agua tibia estos casos, porque no podemos creer que la población de Madre de Dios, la población de Pasco, no conociera... Y eso es lo que yo le iba a decir. Mire, entonces, es imposible que la población de Pasco, que se conoce, pues, ¿no? Pueblo chico. Infierno grande. No van a saber que el señor Valqui era el dueño del burdel del pueblo, pues. Correcto. O sea, obviamente. Entonces, de repente... Que eso nos muestra... De repente lo aprecian, da un buen servicio. Que eso nos muestra... Es simpático su sitio, la discoteca es amable. Y nosotros estamos juzgando con unos ojos equivocados esta situación. Que eso nos muestra la pérdida de valores de nuestra cultura. O sea, hay una crisis de valores en nuestra cultura. Eso es preocupante, mucho más preocupante. Los mineros informales deben decir, perdón, el señor Amado Ropero, lo que yo le decía, nos representa. Oiga, pues está haciendo una actividad ilegal, la misma que nosotros estamos haciendo. ¿Y cuál es el problema? Queremos un representante de este mundo paralelo que el Estado no acepta. Y lo hemos elegido por eso. Bueno, ¿qué se está hablando? Pérdida de valores. Claro. No solamente del congresista o del candidato, no solamente del partido, sino del pueblo en general. Claro, una responsabilidad compartida. Compartida, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado, evidentemente hay vacíos en la ley electoral también, ¿no? Porque personas con procesos abiertos pueden, de acuerdo a la ley, puede participar. No, lo que tiene que dar cuenta es de la sentencia. Así es. Porque es verdad que una persona es inocente hasta que se declare lo contrario, y que también por venganza política, yo 3 días antes de la inscripción le pongo una denuncia a un congresista y le digo que es el padre de mis 5 hijos, ¿no? Entonces lo arruino. Entonces eso no es lo que la ley permite, hay que también tener esa consideración. Pero si las personas son más o menos conocidas en circunscripciones pequeñas, como Madre de Dios, por ejemplo, es clarísimo que hay una responsabilidad compartida. Claro. Pero también, como dice usted, compartida por el partido, porque lo que denota esto es que no ha habido un trabajo previo. Tal vez una idea, digo yo, siempre digo esto, es que el plazo de la inscripción de la candidatura sea muy anterior. Los candidatos al Congreso se inscriben 60 días antes de las elecciones. No hay tiempo. Normalmente tenemos entre 15 y 20 listas de 130 personas. El trabajo de investigación es enorme. Y siempre le pedimos a los colegas que trabajan en todo el Perú que trabajen en sus jurisdicciones para poder encontrar la información antes. Y como usted dice, a veces se publica y da lo mismo. Y da lo mismo, no pasa nada. Al contrario, ¿qué mejor? Entonces, sí, efectivamente hay una responsabilidad compartida, pero podrían proponerse cambios a la ley electoral. Definitivamente, ¿no? Reglamentar un poco más ese tema de los que tienen procesos, ¿no? Plazos, en qué estado está del proceso, puede ser que no haya sentencia, pero ya haya avanzado, por lo menos el Ministerio Público encontró evidencia suficiente y lo pasó al Poder Judicial,
ya es una primera evidencia de que hay mucha probabilidad de que sea culpable, ¿cierto? Y en todo caso, a las personas que votan les gustaría tener esa información. Lógico. Porque es un proceso público. Si el proceso no fuera público, pues si es un proceso público, a las personas que votan les gustaría saber, ¿no es cierto?, que esa información existe. Y aún así votarían por él. Sí, sí. ¿No es cierto? No, y como dice, se puede evitar eso de que yo denuncio una semana antes a un candidato para tumbar su candidatura, pero esa denuncia tiene que pasar por un proceso del Ministerio Público, ¿cierto? Y si el Ministerio Público encuentra razonables evidencias, lo pasa, entonces hace la denuncia ante... entonces, ahora, pasado el Poder Judicial, ya por ejemplo, ya... Ahora, se da cuenta que en los primeros 60 días del Congreso, digamos, activos, lo que ustedes están recibiendo es el pasado de estas personas. Ahora lo que viene es el presente y el futuro. En el Congreso anterior, las faltas éticas más comunes fueron usar bienes de propiedad del Estado como si fueran de libre disposición personal. Desde autos hasta personal asignado. Todavía no tenemos de esos casos, pero yo imagino que ustedes han tenido algún tipo de capacitación o no en el Congreso. Sí, ha habido lo que se llama esa reunión de inducción. Exactamente. ¿No? Donde hemos estado un par de días ahí con ex oficiales mayores del Congreso, personas expertas que nos han explicado todo el teje y maneje. O sea que no hay, yo no sabía porque yo soy nuevo. No, ahora ya no. Ahora ya no. Por eso le preguntaba, o sea, la contratación irregular de personal no se puede dar. Claro. Porque ya saben lo que está bien y lo que está mal. Así es. Y además con todos los casos que se han hecho públicos, ya pues, quien no aprende de eso... Claro, por eso. Entonces, pero que siempre te dicen, no, mira, yo no sabía que los pollos los podía pasar, entonces los pasé así, o sea, ya no se puede dar eso. Que quede claro, todos tuvieron su... Así es. Voy a robarle un par de minutos para otros temas políticos, porque también quiero estar conversando con usted sobre un asunto que tiene a toda la oposición organizada, usted parte de la oposición. La interpelación a la ministra Aída García Naranjo se va a debatir este jueves, el pliego, lo más probable es que se apruebe. ¿A favor o en contra de la interpelación? Mire, la interpelación yo estoy a favor. Lo que no estoy de acuerdo es que se la acuse a ella como responsable de lo que ocurrió, ¿no? Pues no hay dolo, pues evidentemente. Claro, ¿no? Entonces, que sea responsable por que envenenaron ahí a un muchacho, eso escapa de la actuación de una ministra, de una mujer. Pero sí su reacción posterior. Ahí sí cabe algunas preguntas. ¿Por qué dijo tal cosa? ¿Por qué no actuó de esa manera? ¿No? En fin, y eso es lo que el Congreso esperaría que ella responda de una manera satisfactoria. ¿Usted votaría por su censura? Le pregunto porque ustedes son más o menos el fiel de la balanza en ese Congreso, entonces... Dependerá de sus respuestas, ¿no? Que realmente sean satisfactorias las respuestas. ¿Y si no lo son? Habrá que ver. No han tomado una decisión. No tenemos. No han conversado sobre el tema. No. Porque, mire, el problema en este caso es que la verdad de lo que ha pasado todavía no ha sido descubierta. Y esa verdad en buena parte le toca a la Fiscalía. Claro. Y a la investigación policial. Claro. Y sobre todo al Ministerio Público en el tema de medicina forense. Porque son esas pericias las que te determinan dónde se produjo el contagio, cómo se produjo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero se dijo que no eran pesticidas, ahora sabemos que sí lo son. No son los pesticidas encontrados en el local del PRONA, porque esos son fosforados y los que son se encontraron en el cuerpo de los niños son carbonados, que sí se utilizan para fumigar en campo. Entonces hay toda una discusión científica, claro, ¿no es cierto? Pero de repente la ministra no se las puede dar, porque no existe. Por eso digo, ¿no? Responsabilidad penal o política por el envenenamiento no podemos atribuir penal por el envenenamiento no, pero política, la responsabilidad política Rosa María, es la titular del sector, digamos, el titular del pliego. Hay que ver cuántos miles de toneladas maneja PRONA, ¿no es pero cierto? Por supuesto. Y bueno, ocurrió un caso, y uno hace varios años en el Cusco, en ¿verdad? el Cusco, en Tacuamarca. Entonces, por más medidas que la ministra pueda tomar para evitar, ¿no es cierto?, caso como este, siempre hay posibilidad de un descuido, de un mal personal,
cómo echarle la culpa a la ministra por eso, ¿no? No, pero digamos, lo que sí hay, efectivamente, estos alimentos fueron comprados en otro gobierno, además, sí. Pero sí hay medidas de seguridad sanitaria agraria, por ejemplo, que deberían estarse tomando. Es decir, cuando se compra a proveedores muy pequeños, como es el caso del PRONA, para mejorar la situación de los agricultores locales, a veces las parcelas son chiquitas y en la parcela del costado sí se fumiga. Claro. Entonces ahora, se contamina un surquito y ahí cae. A mí me extraña, Rosa María, que solamente un colegio se ha afectado. Porque ese es raro, ¿no? El problema es que es un surco. Un surco del campo. Ya. ¿Se da cuenta? Es muy pequeña la contaminación. Y además la dosis es tan pequeña porque se contaminaron más de 80 personas y el nivel de sobrevivencia ha sido muy alto, a diferencia de Acuamarca, donde murieron más de 20 niños. Acá el nivel de sobrevivencia ha sido muy alto, lo que indica que la dosis era pequeña en relación con su poder letal, ¿no? Entonces, la investigación tiene que ir más allá. A mí lo que me preocupa, que creo que le preocupa también a mucha gente, es que el Congreso no gane, que la oposición no gane puntos con esto, sino más bien los pierda. Porque lo que interesa es poner en jaque al gobierno, pero no saber la verdad. Y lo que quieren las madres de esos niños, yo me imagino, es saber la verdad. Lógico. ¿Qué pasó? Pero pienso que en esta interpelación lo que interesa es por qué afirmó ella, es culpa de las madres que manipularon, usaron un balde contaminado. Con pesticida. Ya. Porque eso fue lo que pasó en Taucamarca. El no haberse apersonado, tan pronto ocurrió, mostrando interés en el tema, dando las órdenes respectivas, ¿no es cierto?, para una investigación pronta, rápida, eficaz. El famoso bailecito. Con el Puma Carranza. Es un error político, ¿no? Sí. Son esas cositas las que han producido una reacción, ¿no es cierto?, negativa para con ella. Entonces, bueno, habrá que... Nosotros como bancada no hemos adoptado una posición... Pero están a favor de la interpelación, se han firmado a favor. Sí. El pliego sí, es un pliego de 7 páginas, ¿entiendes? Así es. Luego usted ha tenido también otras palabras sobre la ministra Susana Baca. Ha dicho, la ministra Susana Baca debe renunciar. No, yo no he dicho eso. ¿No? No. Por sus viajes, pues, constantes. No, estaba mal eso. No es posible que un gobierno que recién comienza, donde tiene que enfrentarse con un alto índice de desconfianza del país, porque ese 50 y tanto % no era real, era un 30% lo que tenía el candidato Ollantumala en la primera vuelta. Entonces tiene que vencer todavía una gran desconfianza. Bueno, pues tiene 70% de popularidad en este momento, con este gabinete. Claro. Entonces, pero una ministra de la Cultura no puede estar viajando 30 y tantos días de 70, ¿no? Entonces, y sobre todo que constitucionalmente no puede dedicarse a actividades remunerativas. Aun cuando sean artísticas, ¿no? Aunque sean artísticas, pero por cada concierto está recibiendo ella, ¿no? No, entonces, obviamente. Se supone, ¿no? Sí. A no ser que sean conciertos de caridad. No, pero lo que ella dice, ella y sus músicos, entonces mucha gente que trabaja con ella depende de ella, ¿no? Y no los puede dejar colgados. Es que cuando le avisaron a ella, ya tenía... Pero ella lo advirtió, ¿ah? O sea, éticamente ella le dijo al presidente, yo tengo una serie de conciertos comprometidos. Entonces el error ha sido del gobierno, pues. ¿Ah? El error ha sido del gobierno. Claro, ahora ya los canceló. Ya, ese. Bueno, he dicho, cancelo mis viajes al exterior. Sí. ¿No? Pero parece que al interior todavía va a continuar. Pero puede cantar los fines de semana, ¿no? Bueno. Siempre y cuando no sea lucrativo. Ya. Yo lo que expresé más bien en un medio fue... Bueno, ella ha dicho que ya no va, ¿no? Entonces, bueno, pues démosles el beneficio, ¿no? Ah, ok. Ella iba a acusarlo de tener algo contra las mujeres en el poder, ¿no? No. No, nada, le faltaba solo la ministra de Educación y ya terminábamos con el gabinete. No. No es así. No es así. No hay nada contra las mujeres en el... Absolutamente. Bueno, hoy día es santo de Pedro Pablo Kuczynski, sabía que es su cumpleaños. No, recién me he enterado, mire. ¿Por mí? Sí. ¿Lo sigue viendo? ¿Se ven? Ya no. Nos vemos, él ha estado un par de veces en la bancada dándonos informe de su apreciación de la situación mundial, de la crisis financiera, el problema del agua en el país, temas que él domina perfectamente bien. Entonces él funciona como un asesor externo de la bancada, ¿no? Y usted sigue en la bancada y la bancada sigue sin moverse, ¿no es cierto? No han perdido miembros, como todos comenzamos a creer que iba a pasar. ¿Y se lleva bien con los del PPC? Bien. Está todo en orden. Mire, Rosa María, hay un consenso, una unanimidad muy hermosa de trabajar por el bien del país.
donde cada uno deja de lado sus propios intereses, ideologías. ¿Qué es lo positivo, qué es lo bueno para que el país salga adelante? En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, a los de Alianza por el Gran Cambio creo que hasta ahora no los han chapado a ninguno, ¿no? A ninguno, por lo menos, porque hay de Fuerza 2011, de Gana Perú, o sea, gobierno y oposición, están los dos en problemas éticos, los parlamentarios, pero los de su grupo... Hasta ahora todos tranquilos. Muy bien, muchísimas gracias al señor Humberto Lay. Y bueno, y desde acá invocamos al Congreso para que finalmente se instale la Comisión de Ética, que trabajito tiene, y que también se instale la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que trabajito también tiene. Así es. ¿No es cierto? Y además hay una cosa que es bien cierta. Si el Congreso finalmente destituye por una causa a un congresista, pues hay un accesitario que puede entrar. Sin alterar la composición del Congreso. Sí. Así es, que para eso está. Ahora la Comisión puede suspender nada más, ¿no? La Comisión solo suspender, el Congreso es el que aplica las otras sanciones. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos.